¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a rezar juntos en este día domingo que terminamos el año litúrgico. Ya el domingo que viene empezamos el tiempo del Adviento preparándonos para la Navidad. Y terminamos el año hoy con la fiesta de Cristo Rey, leyendo un pasaje que está en el capítulo 25 de San Mateo, que es el que veníamos leyendo los últimos domingos. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Los discípulos habían preguntado a Jesús acerca de la venida del reino que él estaba anunciando, de cuándo sería, y Jesús, en vez de responder eso, les fue respondiendo de qué manera prepararse para esa venida. Entonces, como veníamos escuchando las parábolas previas a esta, el administrador fiel que administra los bienes recibidos, las vírgenes prudentes que mantienen sus lámparas encendidas esperando al esposo, los empleados que reciben talentos del Señor que se fue y que va a volver y trabajan con ellos para hacer que den frutos. Son como los modelos que Jesús viene mostrando de cómo se predispone uno a recibir ese reino que viene, y termina con esta parábola y termina esta etapa de enseñanzas de Jesús. Después empieza su camino hacia la pasión según el Evangelio de Mateo. Con esta parábola concluye entonces la explicación de cómo prepararse para el reino, y parece que es una como de las más claras, es definir o dar a entender qué es lo que va a ser importante al final de la vida y qué es lo que va a ser importante al final de la historia de toda la humanidad. Y entonces en este pasaje, el Hijo del Hombre, que viene como pastor, pero viene como rey, rodeado de ángeles, sentado en su trono, identifica como hermanos suyos a los más pobres, a los necesitados. Dice, estos mis hermanos más pequeños. Los identifica no solo como hermanos, sino se identifica él mismo con ellos. Lo que le hicieron a ellos me lo hicieron a mí, lo que no hicieron por ellos no lo hicieron por mí. Y entonces toda la humanidad en ese juicio final se divide en dos grupos de personas: las que atendieron a Jesús y las que no lo atendieron, las que asistieron a Jesús y las que no lo asistieron. Es curioso que ni siquiera se habla en ningún momento de ninguna intencionalidad. Tanto los que ayudaron como los que no reconocen haber hecho esto a Jesús o no haberlo hecho por él.
¿cuándo te vimos, Señor? Y ahí viene entonces esta revelación que a nosotros nos viene muy bien porque nosotros tenemos esta ventaja ahora sobre estos personajes de la parábola. Nosotros sabemos que lo que hacemos por alguno de los más pequeños, de los que están sufriendo, lo hacemos por Jesús. Entonces el que tiene hambre, sed, necesita abrigo y consuelo, está solo, necesita ser visitado por su enfermedad o está preso, y podríamos hacer una larga lista de los hermanos de Jesús como más queridos, de aquellos con los cuales Él se identifica. Reconociendo nosotros a Jesús en su carne sufriente, en todas esas personas que Él puede poner en nuestro camino, vamos como entrenando la mirada para reconocerlo cuando venga glorioso. Es como la dinámica que nos ofrece este pasaje del Evangelio. Y también tenemos otra ventaja, no solo que sabemos que allí está Jesús, sino que para poder realizar este plan de estar atentos a las necesidades de los demás, tenemos la fuerza de su presencia, tenemos nuestra oración, tenemos el acceso a la palabra de Dios, muchas veces el acceso a la Eucaristía, que nos alimenta también en este camino de fe. Qué bueno en este año tan especial poder poner la mirada sobre lo que es esencial, lo que haya pasado y lo que siga pasando a lo largo de este tiempo, tiene una primera lectura profunda de aquello que es lo más importante, de aquello que tiene realmente sentido y que le da realmente sentido a nuestra vida, que es nuestra capacidad de hacer el bien. Cualquiera sean las cosas, aún con dolor, aún con dificultad que hayamos sufrido en este tiempo, fue un buen tiempo, fue un buen año si hemos tenido oportunidad de acercarnos de una u otra manera al que necesitaba algo. En todo caso, el tiempo perdido, el tiempo no útil, el tiempo que no da frutos, es el tiempo no ocupado en acercarnos a Jesús necesitado y tratar de cubrir sus necesidades en aquellos que se nos acercan o en aquellos que nosotros vamos a buscar para darles una mano. Pidámosle a Jesús esta gracia de entender siempre, una y otra vez, recordar que el sentido más profundo de nuestra vida está en este pequeño pasaje que nos dice qué es lo que vale la pena y qué es lo que no, qué es lo que en definitiva va a señalar nuestra posibilidad de participar en la felicidad eterna en su reino. Y además, como sabemos, esa felicidad que nos promete Jesús para la eternidad es una felicidad que se anticipa, y lo sabemos, cada vez que hacemos bien, de una u otra manera encontramos una felicidad que se nos queda en el corazón, que es difícil que se vaya como otras. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.